La historia del hombre está estrechamente ligada a un producto que hoy en día en Occidente no recibe el valor que tuvo antiguamente. La sal. En la antigüedad fue símbolo de hospitalidad, ofreciéndose a huéspedes junto al pan. Por ella los pueblos se desplazaron y viajaron arriesgando vida y hacienda. Fue moneda de cambio, y en la antigua Grecia se intercambiaban esclavos por sal. En los primeros tiempos del Imperio Romano, a cada soldado se le entregaba diariamente un puñado de sal para su abastecimiento, siendo este el origen de la actual palabra salario. Hace casi 3000 años, en China se publicaron tratados sobre este producto y su extracción entonces, que no difiere mucho de la forma en que se obtiene hoy en día. Los pastores nómadas llevaban a sus rebaños donde había sal esencial para los ganados. Se han luchado guerras por la sal, por sus depósitos y sus impuestos. Este sencillo compuesto químico de cloro y sodio es tremendamente importante para la buena cocina, apetecida, deseada e imprescindible para la función del organismo, manteniendo el equilibrio de los líquidos. La sal es un elemento en el que pensamos poco, pero que daría mucho que cavilar si nos faltase, aunque consumida en exceso también pueda causar problemas para la salud. Al igual que otras muchas destrezas, hemos aprendido a obtenerla del mar y también en minas. En pleno corazón de la península, a 400 kilómetros de la costa, es posible obtener sal. Esto es debido a que hace unos millones de años, durante la última parte del Triásico, el mar cubría estas tierras. La lenta regresión de las aguas provocó cambios y dejó extensas lagunas de agua salada. La evaporación de esas lagunas hizo que las sales se sedimentaran en el fondo y cuando, hace apenas 1 millón de años, se establece la actual configuración hidrográfica, la sal quedó allí acumulada. Las corrientes subterráneas disuelven la sal acumulada y la transportan a 4 o 5 metros de profundidad. Las salinas de Imón, las de la Olmeda y otras entre los pueblos de Atienza y Sigüenza, zona turística por excelencia de la provincia de Guadalajara, se dedican desde hace siglos a la extracción de la sal depositada a escasa distancia de la superficie del cauce del río Salado, y son testigos del pasado que, como muchas cosas de esta zona, hacen pensar que el tiempo se ha detenido, trasladándonos a una época en que la revolución industrial no había llegado. Estas salinas son un ejemplo singular del empleo de las energías naturales y de la materia prima sin alteración para el enriquecimiento y autosuficiencia de una zona. Ya en época romana se habla de la explotación de la sal de manantial en la región de Sigüenza, aunque los primeros documentos sobre este conjunto datan del siglo XII, cuando el rey Alfonso VI dona el diezmo en el año 1139 al obispo Bernardo de Sigüenza, y este dona los rendimientos obtenidos de las salinas para la obra de la catedral. Hay datos sobre su gran importancia en la Edad Media, y después de su declive durante algunos siglos, Carlos III impulsa de nuevo su explotación, levantándose entonces estas magníficas naves y la compleja red de artesas, canales y albercas que hoy podemos ver, rentabilizando al máximo su aprovechamiento. En las salinas, el agua salada se extraía de unos pozos mediante unas norias de madera movidas por mulas. Este agua era conducida por canales a unas grandes balsas, y por lenta evaporación, debida a la acción del sol, aumentaba la concentración de sal. Más tarde el agua pasaba a otros estanques menos profundos y finalmente a albercas donde la sal alcanzaba el punto de saturación y quedaba lista para su cosecha. Después se recogía y almacenaba en naves. En sus aguas saladas crece sin problemas un pequeño crustáceo, la Artemia salina, que vive en aguas salobres e hipersalinas en todo el mundo y forma parte del plancton de las aguas continentales salobres.
Es la presa viva más adecuada para alimentar alevines en piscifactorías. Tiene un enorme interés para la industria farmacéutica y cosmética, y en otras partes del mundo se cultiva, construyendo a su alrededor toda una floreciente industria. En el siglo XIX, las salinas de la provincia de Guadalajara representaban casi el 7% de la producción nacional, lo que suponía unas 8.000 o 9.000 toneladas de sal al año, que fundamentalmente salían de estas naves. El trabajo era duro y se realizaba en las precarias condiciones que la época permitía, pero aún así era una fuente de riqueza de excepcional importancia para la comarca. En el siglo XX, con altibajos, se mantuvo la industria instalando vías de transportes para vagonetas y construyendo un nuevo almacén, que casualmente es el que está no solamente en ruinas, sino sin tejado. A las salinas de Himón y de la Olmeda se las otorga el título de proveedores de la Real Casa en 1876. También recibieron la medalla de oro en la Exposición Universal de Barcelona. Las salinas actuales constan de un conjunto de almacenes situados en la zona central. En las salinas de Himón, estas naves conforman un conjunto arquitectónico que casi son auténticas catedrales de la arquitectura civil industrial. Además, existen las norias de planta octogonal que prueban el ingenio constructor y los recursos de la tecnología popular, demostrando una vez más la sabiduría de la tradición. En pie quedan 5 edificios que albergaron norias de tradición mudéjar, de las que quedan estas desmontadas y en grave peligro por el imparable hundimiento de los edificios que las albergan. Hasta hace poco las salinas se han seguido explotando y milagrosamente por ello se han mantenido sin modificaciones importantes en cuanto a infraestructura y método de extracción de la sal, aunque no hace mucho se sustituyeron las norias de tracción animal por bombas eléctricas o de gasolina. En 1992, las salinas de Himón fueron declaradas bien de interés cultural con categoría de monumento. Visitando este bello paraje, resulta una paradoja ver cómo se van viniendo abajo lentamente, puesto que a pesar de esta declaración, no existe ninguna acción por parte de ninguna de las administraciones públicas que pudieran intervenir para dotar este monumento de interés cultural con medios y acciones que eviten su progresiva destrucción. En manos privadas desde que en 1873 se vendieron en pública subasta, pertenecen a un condominio de propietarios y últimamente fueron arrendadas a un grupo empresarial que apostó por un proyecto de explotación industrial y cultural de gran envergadura que nunca pudo ser llevado a cabo. Todo está en vía muerta. Cuesta no preguntarse qué sentido tiene declarar un lugar bien de interés cultural si esa declaración no tiene consecuencias para su protección y conservación. Parece incluso que supone un obstáculo a la hora de reparar un agujero en el tejado, aunque toda actuación sobre un monumento debe estar supervisada por el organismo competente, pero los trámites son más lentos que el deterioro del elemento arquitectónico. El paulatino deterioro y arruinamiento de nuestro patrimonio histórico y cultural ya ha sido objeto de anteriores denuncias ante la opinión pública, como cuando denunciamos la situación de esta iglesia zamorana en Villamayor de Campos, cuyos vecinos se movilizaron para conseguir restaurarla
y evitar su declaración de ruina, así como para salvar el maravilloso artesanado mudéjar, que aún a duras penas logra sostenerse en medio de tanta desolación. Así ocurre en demasiados lugares de muchas provincias. Estos bellos parajes, en medio de las rutas del románico rural y del Cid, además de camino hacia la ruta de la arquitectura negra, están situados estratégicamente y podrían dotarnos de un lugar donde nuestros hijos pudieran aprender, disfrutar de un museo interactivo de arqueología industrial, lugares de ocio alrededor de la sal, aulas, talleres, seminarios. Las propiedades terapéuticas de los baños de agua salada son conocidas de todos, y en pleno interior de la península son un auténtico lujo. La propia cría de Artemia salina o cualquier otra actividad industrial o cultural podrían ser soluciones adecuadas que nos llevaran a la recuperación de estas instalaciones y de una importante parte de nuestro acervo cultural. La cruda y amarga realidad consiste en ver quién tira la primera piedra. A todos nos fastidia ser los primeros en denunciar esta barbaridad, en la que cada uno en su nivel tiene su grado de responsabilidad. Propietarios, arrendatarios, instituciones de todos los niveles, técnicos y especialistas, y finalmente los ciudadanos de a pie, que viéndolas agonizar no somos capaces de tomar cartas en el asunto. Como en muchas situaciones en que estos deterioros ocurren, casi todas las trabas consisten en que, al tratarse de una propiedad privada, las instituciones no pueden o no quieren hacer nada. La propiedad alega que nadie desde las instituciones le ha hecho una oferta inteligente para emprender un proyecto de viabilidad. El arrendatario ahí está, cargado con un alquiler que no rinde nada, viendo cómo su proyecto inicial quedó en agua de borrajas al no recibirse las ayudas y subvenciones con las que contó. Los ciudadanos corrientes y molientes, como de costumbre fieles a la cultura de la queja, miramos a las instituciones y esperamos que sean ellas las que se ocupen de todo por nosotros. Mientras tanto, lo que se supone que es bien de interés cultural, parece que en la práctica no es de interés para nadie. Alguien debe denunciar esta situación y ponerse en marcha. Y es hora de tirar la primera piedra. No debemos perder este tren. Doctores tiene la Iglesia, y aunque no seamos expertos en leyes, al parecer existe una vía legal para desbloquear la situación, que sería la expropiación pactada, en la que todas las partes resultarían beneficiadas, y sobre todo estas pobres salinas. Ser propietario de semejante conjunto es una responsabilidad enorme que no tiene compensación posible. Alquilarlas sin explotarlas supone una carga muy gravosa y tampoco tiene mucho sentido. Va siendo hora de que, antes de que sea demasiado tarde, todas las partes tomen cartas en el asunto y se pongan a trabajar. Esta zona es muy pobre desde el punto de vista industrial, pero inmensamente rica en historia, en arte, en bellezas naturales y en valores humanos, y sobre todo dotada de un encanto singular. Estas salinas deberían restaurarse para darles un uso apropiado. En esta época en que se desarrollan con gran éxito parques temáticos de cartón-piedra, no resulta aceptable que en una zona tan abandonada, aunque de enorme potencial de desarrollo turístico y cultural, y a poco más de 100 kilómetros de Madrid y de otras capitales, se desperdicien las inmensas posibilidades de estas instalaciones. No faltarán personas que, con ilusión, puedan diseñar proyectos de gran viabilidad que vuelvan a poner a estas salinas nuevamente en el mapa, como ejemplo de desarrollo sostenible y objetivo de lo que se ha dado en llamar ecoturismo. Cuando esto llegue a producirse, estaremos ahí para contárselo.